Bueno, vamos a empezar hoy la sesión, la parte 2 de 3 de la sesión 2, ¿vale? Después de ver toda la teoría de la programación y demás, pues vamos a ver si empezamos a hacer ya algunas prácticas. Bien, aquí tenemos la práctica 1, que se trata de una lectura del estado de un pulsador y visualización en un LED. Es una práctica muy sencilla que nos va a, vamos a aprender a meter datos a través del puerto del- de los pines digitales y tanto meter datos como sacar datos, ¿vale? Bien, aunque todas las prácticas las voy a filmar también y os las explico ahí, aquí también lo voy a explicar y así tenéis dos sitios donde poder consultarlo, ¿vale? Bien, vamos a ver aquí qué es lo que estamos haciendo. Fijaros que el pulsador P está puesto con una resistencia pull down de 10K conectado a la patilla 5 y el LED con una resistencia limitadora de 220 ohmios está puesto a la patilla número 2. ¿Vale? Entonces, lo primero que hago es declararme dos variables de tipo byte, una llamada pin pulsador y le voy a asignar el número 5 y otra variable llamada pin LED de tipo byte también, le voy a asignar el pin número 2. Y me declaro una variable llamada salida de tipo byte y lo voy a lo voy a asignar a 0. Las tres variables las voy a declarar como globales, ¿vale? De esa forma las podré utilizar en cualquiera de las funciones, ¿vale? Dentro de la función setup, que sabemos que se ejecuta solamente una vez, lo que hago es declarar el pin pulsador, que es la patilla número 5, como entrada, y el pin LED, que es la patilla número 2, como salida. Para eso utilizo pin mode, ¿vale? Pin mode pin pulsador punto input, pin mode pin LED, output, ¿vale? Dentro del loop, lo que hago es declararme una variable de tipo byte llamada pulsador que me va a servir para recoger el estado en el que se encuentra la patilla número 5, que está, que es lo que vale pin pulsador, ¿vale? Por lo tanto, pulsador le digo que es igual a digital read de pin pulsador. La salida se la asigno, o sea, el pulsador se la asigno a salida, a valor de salida, y con Digital Write lo que hago es llevárselo al pin número 2 el valor de salida, en este caso, que es lo mismo que pulsador. ¿Vale? Se podría haber obviado la variable salida y haber puesto en vez de salida, haber puesto directamente pulsador. ¿Vale? Pero bueno, o en vez de pulsador, haber puesto salida directamente. Pero bueno, para que veáis cómo se trabaja. ¿Vale? Siempre vamos a utilizar, vamos, más o menos la misma estructura. Es decir, variable arriba, variables, ¿vale? Las variables globales arriba del todo, variables locales arriba del todo de la función, ¿vale? O sea, que todas las variables arriba, el setup, donde vamos a declarar entradas o salidas, y inicializar sensores o lo que tengamos que utilizar. ¿Vale? Y luego dentro de las funciones, pues eso, variables arriba, las lecturas de las entradas arriba, abajo del todo las salidas y en medio pues las decisiones que tengamos que tomar. ¿Vale? Por eso he puesto esto de esta forma, ¿vale? Porque todos nuestros programas lo vamos a hacer más o menos con esta misma estructura, ¿vale? Bien, lo que tenemos que hacer ahora es compilarlo, lo veréis esto mejor en la práctica, compilarlo, una vez que hemos compilado nos saldrá un fichero en un sitio que el entorno de desarrollo integrado de Arduino lo coloca dentro de una carpeta temporal llamada, pues vete tú a saber cómo hace esta denominación. No lo sé, o sea, no sé exactamente por qué la llama de esta forma, ¿vale? Pero dentro de la carpeta temporal del app data local
¿vale? Crea una carpeta llamada de esta forma y dentro de esa carpeta es donde guarda de forma temporal. Por eso no hay que guardar, no hay que cerrar el entorno de desarrollo integrado de Arduino o el fichero ex final, ¿vale? De nuestra aplicación, ¿vale? Eso es lo que tenemos que copiar entero, con control C, lo llevamos a nuestro Arduino al apartado Program File, ¿vale? Lo pegamos con control V y ya tenemos nuestro Arduino en el Proteus, pegamos programado. Podríamos también hacer el programa en vez de con resistencias pull up o pull down, con resistencias pull up. ¿Vale? No es más que llevar la resistencia en vez de abajo a masa, arriba a positivo, ¿vale? Pero bueno, eso ya os lo dejo a vosotros para que vosotros lo modifiquéis, ¿vale? Vale. Vamos a ver la segunda parte. La segunda parte de la práctica uno trata de dos pulsadores. En este caso, en la práctica anterior, lo que hicimos es apretar y se enciende el LED, soltar y se apaga el LED. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser con dos pulsadores, con uno le enciendo y con otro le apago, ¿vale? Entonces, para ir avanzando un poco, pues tengo aquí, en vez de unirlo por líneas, pues he introducido también estos dos componentes nuevos de Proteus, que son las etiquetas estas, ¿vale? Esta flecha es de salida, es un terminal de salida y esto es un terminal de entrada, ¿vale? Entonces, cuando yo pulse marcha, el pulsador de marcha, meteré por aquí, aquí habrá 5 voltios que serán los que vayan a la patilla número 7. Y cuando suelte tendré 0 voltios que serán los que vayan a la patilla número 7. Y lo mismo con el paro que está en la patilla número 6, digital, ¿vale? Y el LED continúa en la patilla número 2, ¿vale? Bueno, pues nada, me declaro lo de siempre. Las variables arriba, pues pin marcha el 7, pin paro el 6 de tipo byte, pin LED el 2, salida en el 0. O sea, configuro las entradas y las salidas, en este caso hay dos entradas, pin mode pin marcha, input y pin mode pin paro, input, igual que antes. Y pin LED como output, ¿vale? Dentro del loop, como tengo dos entradas, pues lo que me declaro son dos variables tipo byte, pulsador marcha, pulsador de paro, y lo leo. Pulsador de marcha es digital read del pin marcha y pulsador de paro es el digital read de pin paro. Y en medio tomo las decisiones, si os fijáis. Y al final pongo la salida. Digital write, pin LED, salida. Como salida en un principio vale 0, pues si esto no se cumple, si lo de dentro no se cumple, la salida siempre va a estar a 0, ¿vale? Y ahora entre medias, pues tomo decisiones. Si pulsador de marcha es 1, pues salida vale 1. Y si pulsador de paro es 1, salida vale 0. Es decir, si pulso el pulsador de marcha, la salida vale 1, y si pulso el pulsador de paro, la salida vale 0. ¿Vale? Eh, bueno, es un arreglo muy sencillo. Veis que, por ejemplo, si pulso los dos a la vez, por ejemplo, pues el que tiene prioridad es el último. ¿Vale? Pondré salida, lo pondré a 1 aquí y luego pondré a 0 salida de nuevo. Y lo que saco por el pin es el valor de salida. ¿Vale? Por eso utilizo el Digital Bright, lo utilizo abajo del todo y no entre medias, ¿vale? Si buscáis información sobre en internet, veréis, y hay muchos programadores que lo utilizan, yo no soy partidario de esto, utilizan Digital Bright dentro, ¿vale? ¿Qué pasaría, qué hubiese pasado si el Digital Bright, en vez de ponerle aquí fuera, o sea, abajo del todo, lo hubiera puesto aquí? En vez de salida igual a 1, hubiese puesto Digital Bright pin LED, 1. Y aquí abajo, Digital Bright pin LED, 0. ¿Qué hubiera pasado? Pues que cuando pulse el pulsador en marcha, efectivamente saco un 1. Y cuando pulse el pulsador de paro, efectivamente saco un 0. Pero si pulso los dos a la vez, si pulso los dos a la vez, me va a provocar que a la salida me saque un 1 y inmediatamente después me saque un 0. O sea, me va a producir un pulso alto y un pulso bajo muy rápido.
¿vale? Que apenas lo vamos a apreciar, pero sí que va a estar ahí, ese pulso, ¿vale? Entonces, esa es la razón por la que yo suelo utilizar variables siempre, ¿vale? Aquí, aunque si pulso los dos, salida, efectivamente se pone a 1 y después, inmediatamente después se pone a 0, pero eso se produce en memoria, no se produce en el pin físico de salida, ¿vale? El pin físico de salida o se pone a 0 o se pone a 1, no lo dejamos digamos, al azar, ¿vale? Bueno, también hay que decir una cosa, que si en el caso de que, por ejemplo, fuera solamente una condición, como por ejemplo aquí en este caso, y pulsador en marcha igual a 1, abro llave, cierro llaves, entre esas dos llaves hay solamente una cosa, una o dos cosas, ¿vale? Pues suelo poner, para no hacer el programa muy largo, eh, las cosas o las cosas esas seguida, ¿vale? En una sola línea. Por ejemplo, así, y pulsador en marcha igual a 1, salida igual a 1. Fijaros en los dos iguales, ¿eh? Esto es una condición y esto es una asignación, ¿vale? Vale, pues las librerías. Pues aquí tenemos las librerías de nuestro Arduino. Por ejemplo, la librería Time, ¿veis? Ejemplo. Dentro de la librería Time tenemos lo que es el programa y luego una carpeta llamado ejemplos, examples, ¿vale? Tened en cuenta eso, ¿vale? Vale, a ver. eh, vale. Eh, cuando importamos una librería, ¿vale? Pues podemos utilizar esta función de aquí, pone import library, pero hay que tener cuidado de que, ya lo veréis en el vídeo que os he preparado, ¿vale? Que a veces ocurren errores de que dentro de una carpeta hay otra carpeta y esa carpeta es la que contiene todo lo demás. Entonces no lo va a reconocer y es un típico error que se comete muy a menudo, ¿vale? Hasta que nos damos cuenta de que los ficheros reales deben estar dentro de una carpeta y esa es la carpeta que nosotros tenemos que meter dentro de libraries, no una carpeta dentro de otra carpeta que se llamen igual, ¿vale? De todas formas, consultad la, el vídeo de la práctica que ahí lo explico mejor, ¿vale? Bueno, pues a ver, las librerías estándar de nuestro Arduino, ¿vale? Pues algunas de las más utilizadas son esas que tenéis ahí, ¿vale? Tenéis los enlaces en cada lado, o sea, podéis consultarlo en cada librería pinchando en el lugar adecuado, ¿vale? EPROM, por ejemplo, hace referencia a escrituras permanentes, ¿vale? Ethernet hace referencia a librerías utilizadas para conectarnos a Internet. Firmata para comunicaciones, GSM para conexiones de GSM, o GPRS, Liquid Crystal para utilizar pantallas LCDs. SD es para utilización de tarjetas SD, servo para utilizar motores servo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahí tenéis, vamos a ver, la anterior, librerías estándar, ¿vale? Estas son librerías solamente para el Arduino DUE, ¿vale? Son librerías especiales para el Arduino DUE. Este es para el Arduino Explora. Este es para el Arduino Robot. Este es para el Jun, ¿vale? Y esos son, pues, para librerías USB, que son para Leonardo, Micro Arduino, Due y Explora, ¿vale? Son librerías que no se pueden utilizar, por ejemplo, en el Uno o en el Mega, ¿vale? Luego hay otras librerías que no son las básicas de Arduino, las que traen, las que son creadas por los integrantes de, digamos, de todo este desarrollo de Arduino, sino que son
librerías que han ido contribuyendo algunas personas. Ahora hay gente que se dedica a hacer librerías y las lleva, las sube al foro de Arduino, y los integrantes del grupo de Arduino pues digamos, lo añaden, ¿no? Como por ejemplo Messenger es para hacer, digamos, utilización del Messenger o para el Skype también existen, para librerías dedicadas a eso, a mandar texto, ¿no? O Onewire para el control de dispositivos de Dallas Semiconductor, por ejemplo, lo utilizaremos para el sensor de temperatura. Pues no sé si queréis utilizar el teclado de una PS2, por ejemplo, o el joystick, el keypad. Eh, no sé, si queréis utilizar, por ejemplo, el protocolo X10 utilizado en domótica, por ejemplo, o por ejemplo el XB para la comunicación con XBs, ¿vale? Etcétera. Son librerías que han ido haciendo la gente y digamos, lo comparte, ¿no? Con el resto. Aquí tenéis, ¿ves? Más, pues LED Display, Matrix, para una matriz de displays, de LEDs, vamos, para hacer análisis de audio, en la FFT, ¿vale? En fin. Tone genera frecuencias de audio, ¿vale? Para el tiempo, como veis, hay un montón de librerías, ¿vale? Que van contribuyendo la gente. Bien, bueno, pues vamos a ver ahora, ya no solamente queremos encender LEDs o lámparas o cosas esas con Arduino. El Arduino es mucho más. Se pueden manejar motores, ¿no? Entonces vamos a ver unos circuitos típicos para control de motores. Lo primero, vamos a ver que hay motores de continua y motores de alterna, ¿vale? Los motores de continua son, por ejemplo, este que tenéis aquí, un motor típico de motor de continua de 5 o 12 voltios, ¿vale? Y para esto, para controlar el sentido de giro, lo que tenemos que hacer es cambiar la polaridad de los terminales, ¿vale? Para eso, si el motor lo tenemos puesto en este punto y en este, pues con 4 transistores, por ejemplo, metiendo un 0 aquí y un 1 aquí, conseguimos que con estos 4 transistores, que son este es PNP y este es NPN, pues el que conduzca metiendo un 0 es Q1. Y aquí lo mismo, si este es PNP y este es NPN, si metemos un 1 aquí, ¿vale? Si conduce, para que, digamos, el que conduce de estos dos es Q4. Entonces, conduciendo Q1 y conduciendo Q4, el positivo de VCC está conectado a la izquierda del motor y el negativo de VCC está conectado a la derecha del motor. Y el motor gira, pues, por ejemplo, en ese sentido. Si cambiamos, si aquí metemos un 1 y aquí metemos un 0, pues ahora el que conduce aquí es Q2 y aquí el que conduce es Q3. Por lo tanto, si os fijáis ahora, o el terminal positivo de VCC está conectado a la derecha y el terminal negativo de VCC está conectado a la izquierda. Por lo tanto, el motor gira en sentido contrario. Esto es lo que se llama un puente en H, ¿vale? Hecho con 4 transistores en este caso, ¿vale? Vale, pero como esto es muy habitual, pues los fabricantes de circuitos integrados, pues lo que hacen es, eh, digamos, crear circuitos, puentes en H ya creados, en integrados para facilitarnos las tareas. ¿Vale? Y lo único que tenemos que hacer nosotros es poner 4 diodos externos y ya está. ¿Vale? Como puentes en H o H-bridge podemos encontrar, pues por ejemplo, el UCN 5804, el BA6286, el L293B, el 297, el 298, ¿vale? Y también con estos, con el ULN 2803 o el ULN 2003, que son arrays de transistores, también se puede hacer, ¿vale?
Pero por ejemplo, en este caso, el 293, ¿vale? Pues tiene aquí uno y dos buffers, el uno y 2 y el 4 y el 3. El uno y el 2 están controlados por la patilla 1 y el 4 y el 3 están controlados por la patilla 9. Entonces, cuando en la patilla 1 le pongo un 1, activo el 1 y el 2. Cuando en la patilla 9 le meta un 1, activo el 3 y el 4. ¿Vale? Entonces, si meto un 1 por la patilla 2 y está activo este, pues saco señal por la patilla 3. Cuando meto un señal por la patilla 7 y está activo, saco señal por las patillas 6. ¿Vale? Son buffers solamente. Entonces, con medio 293, por ejemplo, pues puedo conseguir esto, ¿no? El motor este con la tensión conectada aquí arriba y aquí abajo negativo, metiendo un 1 por aquí, hago, siempre y cuando V entrada esté activo, metiendo un 1 por la patilla 7, consigo un 1 en la patilla 6 y consigo que el D1 conduzca. Y metiendo un 0 por la patilla 2, consigo un 0 en la patilla 3 y consigo que conduzca el D4. Por lo tanto, el motor gira en un sentido porque el D1 y D4 están conduciendo. Si cambio, en 7 meto un 0, consigo que conduzca D3 y en 2 meto un 1, consigo que conduzca D2, hago que conduzca D2 y D3 y esto cambia el sentido de giro. O sea que con medio L293 consigo controlar un motor. Tendría la otra mitad del L293 para controlar a otro motor, por ejemplo. Motor paso a paso. Son otro tipo de motores de continua, ¿vale? El motor paso a paso, como todo motor, es en esencia un conversor electromagnético que transforma energía eléctrica en mecánica. Mientras que un motor convencional gira libremente, al aplicar una tensión, el motor paso a paso gira un determinado ángulo de forma incremental, ¿vale? Lo que permite hacerle desplazamientos angulares fijos muy precisos. Se utilizan en sitios muy precisos. Pueden ser bipolares o unipolares. Bipolares tienen cuatro patillas. Fijaros, dos bobinas, 1A, 1B, 2A y 2B son los extremos de la primera bobina y los extremos de la segunda bobina. Eh, los bipolares, pues lo que hay que hacer es, por ejemplo, si está, fijaros en la flecha esta, está ahora mismo en 1A y en 2B tenemos tensión positiva, por lo tanto esta flecha está en mitad de los dos digamos, en mitad de las dos bobinas, ¿vale? Sería cuando en 1A y en 2B, ¿vale? En 1A y en 2B sería este el paso número 2, conectado, ¿vale? El siguiente paso sería conectar en 1B y en 2B, en 1B y en 2B, en esto. Entonces la flecha, digamos, estaría mirando hacia la izquierda, ¿vale? En 1B y 2A estaría la flecha mirando hacia arriba, abajo a la derecha, luego arriba a la derecha, así haría ese sentido de giro. Si quiero que se cambie de sentido de giro, pues tengo que cambiar los pasos, claro, ir hacia arriba, en vez de ir hacia abajo, pues ir hacia arriba, ¿vale? Eso también lo puedo utilizar un 293. La diferencia es que, claro, como tengo dos bobinas, la forma de conectarlo es la bobina L1, conectarla a la patilla 6 y a la patilla 3, junto con los LEDs, o sea, perdón, junto con los diodos, ¿vale? Pero la bobina L1 va a la 6 y a la 3, y la otra bobina va a la 11 y a la 14, ¿vale? Junto con los diodos, ¿de acuerdo? Vale, eso sería el circuito, ¿vale? No me voy a parar a explicarlo porque sería absurdo, ¿vale? Vale, luego tenemos los unipolares. Los unipolares tienen dos bobinas también, pero con toma media, ¿vale? COM1 es la toma media de la bobina 1 y COM2 es la toma media de la bobina 2. Lo que se suele hacer es unir las dos tomas medias, las unas, ¿vale? Y eso es el común.
Bueno, pues con un ULN 2803, por ejemplo, como el que tenéis ahí, la forma de conectarlo sería esa, ¿vale? Las dos bobinas con las tomas medias juntas a 12 voltios, ¿vale? Y una bobina a una salida y otra bobina a otra salida, ¿vale? Ahí los uno N4148 y el CNR este, por ejemplo, de 12 voltios, ¿vale? Eso sería la forma de conexión. Aquí tenéis los pasos, ¿vale? Que podemos hacer con los unipolares, ¿vale? Si yo le meto en A un 1, un B, un C, un D, pues se va la flecha, digamos, a la D, estaría en este paso, en el paso 4. Si quiero que gire a la derecha, pues después le tengo que meter un 1 en A, después un 1 en B, un 1 en C, y si quiero que vaya a izquierdas, pues meterle, después de aquí, de meterle un 1 en C, un 1 en B, ¿vale? Depende si quiero que vaya a izquierdas o a derechas. ¿Vale? Y si quiero que en vez de ir de paso a paso vaya de medio paso en medio paso, ¿vale? Pues le meto un uno por ejemplo, un uno en A y en D, estaría ahora mismo, por ejemplo, aquí, en el paso número 4. Si yo quiero que gire hacia la izquierda, pues tendré que poner un 1 en C y en D, ¿vale? O poner eh, un uno en A y en D, otro uno en D solo, entonces esto daría medio paso, luego de D C me daría otro medio paso, luego en C, luego CB, luego B, luego BA y después A, ¿vale? Bien, eso ya lo vais mirando, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿vale? En A, luego la B, luego en B, luego en BC, en C, en CD, así, ¿vale? Vale, digamos, un circuito muy utilizado con el Arduino es este circuito que tenéis aquí, ¿vale? El que es el que vamos a utilizar nosotros, está basado en el L298, ¿vale? Y como veis, se trata de el L298 ahí, con sus cuatro diodos para una salida y sus cuatro diodos para otra salida, ¿vale? Y las dos salidas, una salida para el B y otra para el A. Eso se corresponde, mirad, vamos a verlo aquí. ¿Veis? El 298 y el 293 son muy parecidos, ¿vale? El 293 tiene para controlar los dos motores, sería esta parte y esta otra parte. Fijaros, para un motor hace falta cuatro diodos, pues para dos motores hace falta 8, ¿vale? Bueno, pues si nos venimos aquí, este de aquí, el 298, tiene esos cuatro motores, esos cuatro diodos para el motor A y esos cuatro diodos para el motor B, ¿vale? Luego, esto tiene digamos, unas entradas de tensión, 12 voltios, masa y 5, ¿vale? Tiene aquí dos switches, el switch Enable A y el switch B Enable B, ¿vale? Que se trata de las conexiones estas conexiones de aquí, ¿vale? El 1 y el 9, patilla 1, patilla 9, ¿vale? Entonces, volviendo aquí, luego tenemos las entradas A, B, C y D, son esas cuatro de aquí, ¿vale? Esas dos lo que hacen es habilitar o deshabilitar un motor y el otro. Aquí conectamos un motor y aquí conectamos otro motor, ¿vale? Y luego tenemos este circuito de aquí dentro. El circuito de aquí dentro no es más que un estabilizador, ¿vale? Aquí dentro hay un estabilizador. Y lo que hace este switch de aquí del medio es habilitar ese estabilizador o no, ¿vale? Este estabilizador lo que hace es, este integrado funciona con 5 voltios, ¿vale? Bueno, pues lo que hace es, si metemos 12 voltios por aquí y esto está habilitado, pues de esos 12 voltios, este circuito se encarga de transformarlos a 5 para alimentar a este integrado, al L298. Sin embargo, si imaginaos que no lo quiero alimentar a partir de los 12 voltios estos, pues lo puedo deshabilitar esto lo quito, lo deshabilito,
¿vale? Ya no funciona y le puedo meter 5 voltios por aquí para este integrado. Y esos 12 voltios, por ejemplo, los puedo utilizar para los motores. ¿Vale? Esto está preparado pues, para eh, utilizar motores, por ejemplo, de 12 voltios, ¿vale? Y luego tengo elección de habilitar esto para que a partir de esos 12 alimentara el 298,5 o con otra fuente externa alimentar el integrado por separado por 5 voltios, mientras que los motores están alimentados con 12, ¿vale? Eso ya depende de lo que tengamos, lo utilizamos o no. Ahí tienen las características, ¿vale? Es un doble puente en H, ¿vale? Voltaje de control 5 voltios, voltaje de salida entre 5 y 35, corriente de control entre 0 y 36 miliamperios, corriente máxima 2 amperios, ¿vale? Y la potencia máxima, ¿vale? Vale. Para dos motores de corriente continua, para manejar el motor M1, ¿vale? Para que vaya en un sentido, pues tengo que poner IN1 a 1, IN0, IN2 a 0, ¿vale? Para que vaya en sentido contrario, está a 0 y está a 1, y para que se pare los dos a ceros. Los dos a 1 no pueden estar, evidentemente, ¿vale? Y para M2 lo mismo, pero IN3 y IN4. Si pongo IN3 a 1 y este a 0, pues va en un sentido, y si este le pongo a 0 y este a 1 va en sentido contrario, si le pongo los dos a 0, se para. Y para un motor paso a paso, pues tenemos aquí como esto solamente puede manejar un motor, pues si quiero que vaya en un sentido, pues tengo que meterle pues primero a estos tres, luego estos tres, luego esos tres, luego, ¿vale? Ese es el IN1. eh, a ver, para el paso 1, por ejemplo, sería IN1, IN2, IN3, IN4. Pues meto aquí un 0, luego el 0 se le meto en IN2, luego el 0 se le meto en IN3, y luego el 0 se lo meto en IN4. Y va en un sentido. Y si lo quiero en sentido contrario, pues tengo que, lógicamente, hacerlo al revés. ¿Vale? Es muy sencillo el manejo. Vale, por otra parte tenemos los servomotores. Los servomotores son motores especiales, digamos, que se componen de unos engranajes, como veis, una carcasa, un motor normal y corriente, de continua, un circuito de control y un potenciómetro. El potenciómetro va conectado al circuito de control y el eje del potenciómetro va conectado al eje de salida de los engranajes. De tal forma que cuando los engranajes giran, o mejor dicho, cuando el motor gira, el motor hace girar los engranajes y los engranajes hacen girar el potenciómetro. Y al girar el potenciómetro, la resistencia que va conectada al circuito de control varía. Por lo tanto, si le decimos al motor que gire, el motor hará que giren los engranajes harán que gire el eje del potenciómetro y el potenciómetro mandará señal cambiando su resistencia al circuito de control y este detectará en todo momento en qué posición se encuentra el motor. De forma que los engranajes tienen un tope. ¿Mm? Normalmente un servomotor solamente puede hacer giros de 180 grados, entre 0 y 180, de forma que cuando esté, por ejemplo, supongamos que esté en el centro de 90 grados y yo le doy orden de que gire el motor a 45, por ejemplo. Pues el motor empieza a girar, los engranajes giran también, hacen girar el potenciómetro y la resistencia variable que va al circuito de control varía. Cuando el circuito de control sigue mandándole señal al motor hasta que llega a 45 grados. Cuando el potenciómetro le da la orden de que ya está a 45 grados, el circuito de control para el motor, el motor para los engranajes y se para a 45 grados. Ahora, por ejemplo, yo le doy la orden de que vaya a 100 grados, por ejemplo, en sentido contrario. ¿Vale? Pues lo que hace es, el motor gira, giran los engranajes,
hace que gire el potenciómetro le da órdenes variando la resistencia al circuito de control, y el circuito de control cuando llega a 100 grados, pues hace que el motor se pare. Ese es el funcionamiento normal, ¿vale? El, el patillaje de los servomotores, pues lo tenéis ahí, ¿vale? Depende de la marca, pues es de una forma o de otra, pero fijaros que siempre, o casi siempre, el negativo es el de el negro, ¿veis? Negro, negro, negro o marrón, ¿vale? El positivo es rojo, siempre es el rojo, ¿vale? Pero aquí cambia, aquí el rojo está a la izquierda y los otros tres modelos están en el centro. Y luego la señal, ¿vale? Aquí es amarilla, aquí la señal es negro o blanco, ¿vale? Aquí la señal es naranja, ahí la señal cambia. Los servos normalmente se alimentan positivo a la tensión que sea, 12 voltios, 5 o 9, lo que sea, negativo a masa, y luego con una sola señal, con PWM, modulación por ancho de pulso, se varía el ángulo, ¿vale? Vale, ahí lo tenéis, ¿vale? Con, por ejemplo, entre 10 y 22 milisegundos, que sería el periodo, más o menos. Fijaros que el periodo permanecen intactos. Si le ponemos un pulso, si cambiamos digamos, el duty cycle, ¿no? El ciclo de trabajo a 0,3 milisegundos estado en on y el resto en off, pues el motor gira en un sentido. Si le ponemos a 1,5, está en la posición central. Y si está más de 1,5, por ejemplo 2,1, ¿vale? Gira en sentido contrario, ¿vale? A ver, aquí los servomotores se pueden utilizar sin trucar, o sea, ese es el funcionamiento normal que tenemos de un servomotor, o podemos utilizar trucándoles. ¿Cuál es el objetivo de trucarles? El objetivo de trucarles es que giren 360 grados, ¿vale? El objetivo es de que tengamos un motor con una fuerza muy grande, porque seguimos manteniendo los engranajes. El objetivo es eh, conseguir la misma fuerza y conseguir, o sea, conseguir la fuerza que tienen los servos, mantenerla, ¿vale? Y conseguir con el control solamente con una patilla. Fijaros que los motores de continua se controlan con dos patillas. 0,0 está apagado, 0,1 está girando en un sentido, 1,0 está girando en el sentido contrario. En los servos ponemos positivo o negativo y con una sola patilla controlamos, cambiando la modulación por anchura de pulso, controlamos el sentido de giro. Pero es que además, en los engranajes que traen los servos, le hacen que pueda manejar cargas muy pesadas, ¿vale? Por lo tanto, eso es una ventaja. Entonces, el trucar los servos tiene esa función, ¿vale? Hay quienes, por ejemplo, trucan el servo quitando todo, la circuitería, y se quedan solamente en el motor de corriente continua y en los engranajes. Eso por una parte está bien, porque sigues manteniendo en los engranajes la fuerza, pero por otra parte tienes que utilizar dos patillas para controlarlo, ¿vale? De cualquiera de las dos formas, de cualquiera de las formas que os voy a explicar, lo primero que hay que hacer es quitarle el tope al engranaje, con unas tijeras, un cúter o lo que sea, se le corta y entonces ya no tienes tope. Y lo segundo es ese potenciómetro que va conectado a un engranaje, pues hay que evitar que cuando gire ese engranaje gire el potenciómetro, porque aunque cortemos ese tope de la rueda dentada, el potenciómetro por sí solo ya tiene un tope también. Por lo tanto, hay que quitar, digamos, o cortar. Hay quien corta el vástago este del potenciómetro, ¿vale? Lo corta para que no gire. Y hay quien lo elimina
y le pone o dos resistencias o un nuevo potenciómetro de esos multivuelta, ¿vale? Para que es más fino. Lo importante, bueno, ahí lo tenéis, es o ponemos un potenciómetro multivuelta o ponemos dos resistencias conectadas de esa forma como veis, ¿vale? El objetivo es que el circuito, al tener el potenciómetro en la posición central, o sea, si ponemos un potenciómetro multivuelta, para que esté parado el motor, tiene que estar en la posición central. El circuito se tiene que pensar que está a 90 grados. Y eso se consigue pues con dos resistencias exactamente iguales. Por eso tienen que ser las resistencias de un valor, de una tolerancia muy pequeña, ¿vale? Para que las dos sean exactamente iguales, ¿vale? Y que en un extremo haya la misma resistencia que en el otro, entonces el circuito se piensa que está a 90 grados. Si se piensa que está a 90 grados, mandándole siempre el mismo, la misma señal que hemos visto antes de, de 1,5 milisegundos, estará en la posición central, ¿vale? En el instante en que le mande una señal mayor a 1,5 milisegundos, el estado en on, ¿vale? El motor, o sea, él pensará que dice, bueno, pues quiere ir a más de 90 grados. Dará la orden al motor para que gire, el motor girará, los ejes girarán, los engranajes girarán, pero como el engranaje no está unido al potenciómetro, el potenciómetro seguirá estando fijo. El circuito se pensará que no ha llegado todavía a la posición indicada y continuará girando. Y como hemos quitado el tope al engranaje, el motor girará en un sentido y no parará. Y si le mandamos en el sentido contrario, pues al revés. ¿Vale? Es así de sencillo. Bien, por otra parte tenemos los motores de alterna. ¿Vale? Ahí tenéis un típico motor de un sistema domótico. ¿Vale? Arriba tenemos fase y neutro. Tenemos un pulsador doble, ¿vale? En el cual la fase está conectado a dos pulsadores. Pulsamos en un pulsador, le metemos señal en S1, pulsamos en el otro pulsador, le metemos señal en S2. ¿Vale? La fase en neutro la metemos aquí en L y en N. Si llega señal por S1, le metemos señal por O1 y el motor gira en un sentido. Y si le llega señal por el S2, le metemos señal por O2 y el motor gira en sentido contrario. ¿Vale? Como veis, los motores, estos, los que se suelen poner en los toldos, en las, en las, en los toldos o en las persianas de estas eléctricas, pues suelen tener tres cables. Uno va a neutro y si le metemos señal por un lado gira en un sentido, si le metemos señal por el otro gira en sentido contrario. Por lo tanto, es muy sencillo. Para el manejo, utilizando, por ejemplo, el Arduino, pues claro, no podemos conectarlo directamente a nuestro Arduino, sino tenemos que utilizar por circuitos que nos hagan interfaz entre una tensión pequeña y una tensión elevada. En este caso, por ejemplo, pues podemos a través de un transistor activar un relé. El relé conectado a 5, 12 o 24 voltios, como queráis, ¿vale? Depende del relé que utilicéis, eh, con su diodo protector, ¿vale? De protección. Y cuando metamos a la entrada un cero, pues a este le ponemos en corte y tenemos un cero en el relé y esto está abierto. Si metemos un uno, lo que hacemos es ponerle en saturación al transistor, el relé recibe señal y se activa, ¿vale? Si lo que queremos es más potencia, o sea, en vez de un relé, por ejemplo, conectarlo a un contactor, por ejemplo,
de 24 voltios, pues necesitaremos un transistor de más potencia, ¿vale? Que pueda tener más o trabajar con más corriente, ¿vale? Pues utilizamos esto, por ejemplo. Que lo que queremos es ya utilizar potencia directamente, ¿vale? O más potencia aún, pues podemos utilizar un MOSFET, ¿vale? Como tenemos aquí, ¿vale? La carga directamente aquí, sin necesitar relé o ningún tipo, ¿vale? Directamente. Y si ya lo que queremos es cargas eléctricas directamente, pues o a través de un optoacoplador, ¿vale? Y un circuito de tiristor o triac, por ejemplo, activamos la carga que puede ir a pues, 230 voltios o trifásica si queremos, ¿vale? Estos son circuitos típicos que todos los podéis utilizar. Supongo que tengáis en vuestro instituto material suficiente como para hacer circuitos de este tipo, ¿vale? Bien, circuitos de trifásicos, por ejemplo, pues aquí tenéis tres triacs, por ejemplo, conectados a un motor, ¿vale? Y eso conectado a optacopladores y eso conectado a una salida del Arduino, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, si le metemos un uno, pues activamos los tres a la vez y el motor gira en un sentido. Sabéis que en un motor de corriente alterna, para que gire en sentido contrario, en un trifásico, para que gire en sentido contrario, tenemos que cambiar dos fases. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, si entra el contactor KM1, pues la fase L1 entraría a la U, la fase L2 entraría a la V y la fase L3 entraría a la W. Sin embargo, si entra KM2, pues la fase L1 entraría a W, ya la hemos cambiado. La fase L2 entraría a V, se mantendría como antes. Y la fase L3 entraría a U, que ya la hemos cambiado. O sea, cambiamos la L3 y la L1 y entonces giraría en sentido contrario. Con triacs, pues haríamos lo mismo. ¿Vale? En este caso, la R, la fase R, al entrar este, pues pasaría a este lado del motor. La fase S, al entrar este triac, entraría aquí. Y la fase T, al entrar este triac, entraría aquí. Para cambiar dos fases, pues hacemos otro circuito idéntico a este, ¿vale? Lo ponemos en paralelo, metiendo un 0 aquí y un 1 en el otro. Haríamos que la R pasaría, por ejemplo, aquí abajo, la T, por ejemplo, pasaría aquí arriba y la S se mantendría en el mismo sitio, ¿vale? Y ya tendríamos el cambio con triacs en vez de con contactores, ¿vale? Vale, si aquí tenéis un circuito, por ejemplo, un puente en H hecho con relés, ¿vale? Y dos transistores, ¿vale? Que quiero, por ejemplo, que suba, pues meto por aquí un 1, aquí un 0, y al meter un 1 aquí este se satura, se pone en marcha o sea, este relé, se activa, esto se pone hacia la izquierda y se le aplica tensión al motor por la izquierda y por la derecha tenemos masa. ¿Que quiero que baje? Meto aquí un 0, aquí un 1, se activa este otro, la tensión del motor se mete aquí a la derecha y por la izquierda masa. ¿Vale? Es muy sencillo. Vale, aquí tenéis otro ejemplo de un puente en H con transistores y en este caso un PIC, un 16F84. ¿Vale? Pero vemos que con dos patillas, con la RB2 y la RB1, podemos controlar cuál es el motor o sea, qué transistor se satura y quién no. Si meto un 1 en RB1, pues estoy saturando este y estoy saturando este, Q2 y Q4. Si meto un 1 en RB2, estoy saturando Q1 y estoy saturando Q3. Los dos a uno no pueden estar, ¿vale? Bueno, pues así hemos terminado la segunda parte de la sesión 2.